Santiago Baños va a cumplir en 2 años, 10 años como presidente deportivo, director deportivo, como quieran. Fíjense bien qué interesante el enfoque, la estabilidad. Y si los próximos 2 torneos o 4 torneos el América no clasifica a la liguilla, no hay para mí materia suficiente como para pensar que Santiago Baños se tiene que ir. Porque somos muy dados en el fútbol mexicano al cortoplacismo. 1 año, año y medio, con los grandes incluso, que se vaya. Aquí hay 2 cosas que a este América, por el tema del tricampeonato, ya no se le toma en cuenta, no se le valida, que antes era, pero religioso, Número 1, la forma. Hoy no necesariamente importan las formas. Yo escuché muchos americanistas de todos los tiempos diciendo, el América tiene que ganar y gustar. Hoy no necesariamente, tiene que ganar. No, pero gusta, Sí, pero ha gustado. Ha gustado. Algunas veces, digamos, a contranatura, algunas veces esperando, no proponiendo, se vale, es táctica pura. Y número 2, el tema de construcción de talento desde casa. El América tiene esa asignatura pendiente. Hoy no se toma en cuenta, hoy no se ve por los títulos, pero ya lo hemos dicho hasta el cansancio, la producción interna ha llevado a varios movimientos en las fuerzas básicas, porque el América también está acostumbrado por el tema presupuestal, por el tema de identidad, a crear jugadores. Son pocos, son buenos, pero son pocos hasta ahora. Esas 2 cosas han sido como relegadas un poco. Ahora, el ódiame más. El ódiame más es lo más genial que pudo crear desde adentro del América, porque el ámame más ya está en su base de fieles, que son incondicionales. El antiamericanismo no solamente lo han producido algunos personajes por allí, sino es también parte de la creación de marketing de la propia institución, ¿no? Entonces el América lo ves, muchos lo ven para que pierda, y evidentemente los que lo aman incondicionalmente lo siguen. Por eso también me llama mucho la atención el tricampeonato sin el Estadio Azteca, porque era la fuerza, una de las fuerzas increíbles, lo viviste, Ricardo, ese Estadio Azteca contra Chivas, contra Cruz Azul, que dividen mucho la grada, realmente tiene un influjo que pesa mucho. Y este América, saliéndose de allí por la circunstancia del Mundial, aprendió, a veces con estadios no completamente llenos, a sobreponerse a eso, que era un hándicap a favor. Para ganar eso le da más mérito a esta dinastía de jugadores, a cada uno que los vayamos enlistando de los 3 campeonatos, porque el Estadio Azteca ha sido siempre un aliado importantísimo de la Hay un factor más. Hay un factor más. Bueno, lo del ódiame más se quitó. Llegó un momento en que hablar de odio se cambió radicalmente, sabiendo perfectamente. Ya se quedó, Se quitó, pero se quedó. Sí. Claro, por supuesto. Pero se dijo no se va a hablar más de eso. Y sin embargo permanece y seguirá siendo, ¿no? Porque es el antiamericanismo, simple y sencillamente. La empresa que lo respalda o la familia que lo respalda. Monterrey hasta que entró FEMSA. Tigres hasta que entró Cemex. Me falta uno. Cruz Azul Toluca ha cambiado, también con pero tiene Toluca es una sola familia también. Sí. Y aquí la verdad es que tanto la familia Azcárraga como Televisa, porque tenía el sustento de la institución, pues ha sido prácticamente el mismo, ¿no? Entonces también eso es muy importante, que tengan un gran respaldo atrás, como lo hace permanentemente el dueño de la institución. Es que además no hay miedo a decir que Emilio Azcárraga Jan ha hecho una labor más importante que Milmo y que Vidaurreta, ¿no? Sí, con el América. Y también que lo de Santiago Baños está a la altura de Emilio Díaz Barroso, de Guillermo Cañedo, sin duda, en el tema de los éxitos. Entonces, estamos viviendo es el directivo más la plenitud del América. A pesar de tener más de 100 años, la plenitud del América es en este momento. Entonces, es increíble lo que está viviendo cada seguidor del América y cada jugador del América. Yo apoyo mucho la gestión de Baños, porque me parece que es un tipo que de entrada ha aguantado mucho. Es un tipo que la crítica se le vino encima, la afición se le vino encima y terminó entregando resultados. Sí creo que quizás la confección de la plantilla para este semestre no fue la mejor. Hablabas del tema de que no supieron suplir a Diego Valdés. Te dejo el tema de Richard Sánchez también. ¿Y a qué quiero ir con esto? No había la competencia interna que sí veíamos en el tricampeonato. Hubo un momento del tricampeonato en que, por ejemplo, la banda izquierda tenías que elegir entre Brian, Quiñones y el Cabeza Rodríguez. Eran tipos que apretaban al de atrás, porque el que estaba como titular no se podía relajar, sabía perfectamente que había 2 monstruos atrás esperando su lugar. Hoy no veíamos esa profundidad en el América. El tema de Violante, el tema de Gutiérrez jamás fueron esos elementos que empujaran desde el banco de los suplentes a esos hombres que estaban en la cancha. Richard Sánchez era un comodín que cuando entraba al terreno de juego, a pesar de que jugaba poco, respondía y te daba ese salto de calidad. Hoy América no tiene eso. Entonces sí creo que Santiago Baños quizás falló un poco en la confección de la plantilla en este semestre, pero eso por supuesto para nada quita la gran gestión que ha hecho en el América.
pero se atuvo a los designios y a los requerimientos del técnico. Richard Sánchez, hay que recordar, jugadorazo, pero no le gustaba, no sabemos por qué, a Jardine tanto como para tenerlo de titular indiscutible. Siempre fue y cuando más en la banca. Fue cuando más rindió, cuando mejor jugó fue en esa liguilla en la que se despidió anotando golazos, pero era suplente. Esa ya es decisión de Jardine y la directiva la tiene que acatar. Y por otro lado, sí, puedes fortalecer el plantel, pero también tener por izquierda a Quiñones, Brian Rodríguez y el Cabecita Rodríguez, y uno de los tres va a jugar y los otros dos no, es un exceso. Tampoco necesitas tanto. No necesitas tres figuras, porque no serían jugadores titulares en cualquier lado, serían figuras en cualquier lado. Entonces, sí, ahí a lo mejor había un exceso, pero si hay dos buenos jugadores por posición peleando el puesto, me parece bien. Ahora, lo de Ódiame Más, lo instituyeron oficialmente o no, lo quitarían oficialmente o no, pero se dio con naturalidad. Es orgánico. Se dio con naturalidad porque es Televisa también, eso hay que recordarlo. No, lo hizo Nike. No. Es de Nike con Televisa. No, pero yo no digo esa campaña en sí. Frase. Ya el hecho de que sea Televisa y América ya era Ódiame Más, pues Televisa se encargó durante muchos años de que odiaran a la América, era natural ese odio, también con sus beneficios. Algo que no se apunta con mucha frecuencia, pero que es indudable, es el América es el equipo por mucho que más gente mete como visitante. Siempre vemos la cifra de que Tigres, Monterrey llenan su estadio, Chivas ha crecido, Cruz Azul últimamente, el mismo América, pero como visitante no hay un equipo que le compita. O sea, si tú ves las entradas de América como visitante y de los demás equipos, hay mucha diferencia. Es un atractivo en cualquier lado. Pues por ganador, Robert, por ganador. Monterrey, el partido más atractivo es Monterrey-Tigres, pero después es cuando viene el América con el Monterrey, cuando viene el América con los Tigres. Por ganador. Ya lo digamos. O sea, claro. Porque tú ganas y sigues subiendo a la canasta aficionados de todas las edades. Bueno, pero es que se dio esa especie de sinergia, ese maridaje televisión-fútbol, no nada más para el América. El fútbol mexicano se ha permeado con eso. O sea, Televisa no sería lo que es si no fuera por el fútbol y viceversa. El fútbol no sería lo que es si no fuera por Televisa. Con sus beneficios, pero también con esos intereses atravesados que a veces contaminan. La gran deuda de esta directiva específicamente, porque hay que decir que Iñárritu llegó mucho después que Baños, ¿eh? Sí. O sea, eso, Baños llegó en el 17. Entonces, creo que la gran deuda de esta directiva lleva 3 títulos de liga, pero no ha podido ganar en el plano internacional. Lo internacional. Porque es la CONCACAF, ¿no? Sí, pero que se ganaron las últimas 2. Pero yo el otro día aquí lo trataba de reflexionar. Parece que a los aficionados del América y en general, todavía hasta el Mundial de Clubes se le empezó a dar como esta importancia al tema de la CONCACAF. Te decían, campeón de la CONCACAF, yo creo que sí. En Monterrey, por ejemplo, a los Rayados se les dice mucho, no has ganado la liga, pero tienen más CONCACAF que los Tigres. Y en Monterrey es, no, a mí gáname la liga. Igual con el caso de Cruz Azul es, ganaste la CONCACAF, no, gáname la liga, ¿no? Creo que en ese sentido, por eso hay cierta tranquilidad. Ahora, este tricampeonato, lo que dice Roberto, este tricampeonato hará, no hay manera de que no ocurra en probabilidad estadística, digo, es un tema, incluso lo puede medir el INEGI, que este tricampeonato hará que en los próximos 5 y 10 años todavía el América tenga mayor distancia sobre el Guadalajara, porque subes a niños en este momento de 5, 7, 9 años que van a crecer, van a crecer con el nombre de Valdés y con el nombre de Fidalgo y con el nombre de Malagón, y esos ya no se pierden porque no se cambia de equipo, ¿no? Ahora, yo sí creo que el aficionado americanista sí está urgido por un título internacional. El último que se ganó fue en 2016, la CONCACAF, que le ganan a los Tigres y que posteriormente van al Mundial de Clubes a Japón. Te daba poco, ¿no? Te da poco, pero contra el Real Madrid en el Mundial de Clubes. aficionado americanista ahora le gusta sí, sentirse también rey de la región. En este formato del Mundial de Clubes cambió. Que le urge a la América. En este formato del Mundial de Clubes cambió. Pero históricamente el América sí le ha dado importancia a eso. El señor Azcárraga fue a los Mundiales de Clubes, yo estaba ahí. Cuando empezó esto y que Libertadores, ni siquiera Libertadores, el América siempre ha tenido cierto respeto por esto, eso que ahora han asumido otros Pero equipos. a ver, hoy el premio es mayor. Hoy es otro mundial, ya, otro más, formato, pero más te digo una dinero. cosa. Es que agrava las cosas que el América mostrar ese deseo de estar, particularmente en el Mundial de Clubes, el primer gran Mundial de Clubes, en el que estuvo el Monterrey, estuvo en Pachuca, pero gran actuación de Monterrey y no estuvo el América, pero que además le hayan puesto en bandeja la participación. Oye, no calificamos, no, ya hablé a la FIFA y por lo que tú quieras, ver el asunto de León y Pachuca. Eso no pasa, Roberto, qué mal pensado, Roberto. Mira, lo que dijo Roberto, que tenía sus merecimientos en la América, pero se lo sacaron de la manga. Bueno, incluso esa oportunidad. No, y es la verdad. Ya quedó el video, Roberto. Eso pesa mucho. Bueno, que entonces le ayudaron, la FIFA le ayudó a la América para ponerse partido. Bueno, imagino que el señor Azcárraga y el Comité de Fútbol de Televisa también tiene mucho peso en FIFA, ¿no?
Todos lo sabemos. No sé por qué no consiguió el América ahí que fuera en cancha neutral, por ejemplo, ¿no? Porque ahí también sabían que la entrada y garantizaba, lo jugaron en cancha en Los Ángeles, que garantizaba un lleno y un negociazo. Cueritos en lugar de hamburguesas. Fíjate, Y hubiera sido una fallaron gran ahí, idea. cuando tenían el Mundial de Clubes, bueno, ándale, aquí está para que vayas, ¿no? Eso yo creo que agrava esa circunstancia con esa materia pendiente de logros Fíjate, les internacionales. platico. En la etapa en la que me tocó participar, Miguel Herrera ganó la liga. Mohamed, que fue el siguiente, ganó la liga. Después llegó Matosas, ganó la CONCACAF, pero la jugó Ambriz. Sí, señor. ¿Sí? Después, Ambriz gana la Ambriz CONCACAF. gana la CONCACAF, Y es pero la Volpe. juega la Volpe. La Volpe, sí. Y la Volpe pierde la final contra Tigres. O sea, todos los técnicos de alguna forma ganaron y compitieron en algo. Los mundiales de clubes eran en Japón, los dos se jugaron en Sí. Japón y uno fue contra Real Madrid. Y el dueño siempre estuvo presente y siempre con esa exigencia. O sea, por eso te estoy hablando con los pelos Sí. de la burra en No, la mano. pero yo también para Emilio Azcárraga es. Sí, Yo te diré, en este momento, yo ya dije- con los títulos de liga, es más importante el mundial de clubes ahorita. Sí, ahorita y sí, con este formato. Y nada más te digo una cosa. Sí. Para la afición, a ver, dame este dato. ¿Quién tiene más CONCACAF? ¿Cruz Azul o América? Están empatados. Bueno, por eso. Y ese no es un dato que el americanismo todo el tiempo esté diciendo, no, el Cruz Azul ya pero nos es alcanzó. una- No, están diciendo Cruz Azul está lejísimos en liga. Ojalá, claro que es una deuda, pero ojalá que tarde o temprano se ubique en el mismo plano. Este Mundial de Clubes fue extraordinario por el nuevo formato. claro. También Tigres fue al Mundial de Clubes con el Bayern Múnich y también Monterrey, etcétera. Pero son participaciones muy furtivas, no te da tiempo a darle el golpe. Pero para el En dueño cambio, de la América, ya lo sé. tiene que ser el más Pero ganador ahora acá sí, y acá. ahora que vieron al Monterrey y al Pachuca sí les dio un coraje claro. tremendo, porque sí, fue una vitrinototota. Pero además no se contraponen, ¿verdad? Yo sí creo que si ahorita le preguntan a Azcárraga, oye, ¿quieres ganar el próximo título en la liga? ¿O te garantizo que vas a ir al Mundial de Clubes? Por lo pronto el título. El título es importantísimo. Ahora, el título te lleva a pelear por un lugar en ese Mundial de Clubes. Todavía tendrá algunas oportunidades, ¿verdad? 2 años más. El siguiente es el a lo cual 2029. En teoría que ganar tienes la CONCACAF, ese tramo para poder Pero ganarlo. yo creo que el título de liga sí es prioridad en todos los equipos, ¿no? Entiendo esa Es que lleva ese mucha afán ventaja. americanista, sí. Yo creo que en este momento, Pero ahorita- ya con la ventaja que lleva en la liga, ahorita preferiría un que el formato Toluca de lo esto. empate, no. Luis Malagón en una entrevista lo dijo, que había ido al patrón a decirles que la prioridad era el tema internacional. No, estoy de Sí le acuerdo. urge a este América el Toluca tema tiene un internacional, bicampeonato. le urge. ¿Tú crees que va a querer Emilio Azcárraga que le empate No, hombre, No, para nada lo va a querer. Pero porque le América gusta ya estar tenía hasta un arriba. tricampeonato, que no se habla. Sí. No, y también Cruz Azul. No pasó nada. Hay gente de los dueños. Lo que pasa es que cuando traen a un jugador como Maximán, inflan tanto que los americanistas creían que venía Karim Benzema a jugar al América. Nadie les dijo que era un triatleta este hombre. Nada hace la bicicleta. No. Corre la bicicleta y nada, corre bicicleta y nada, no pasa nada. Yo con esperaba que Maximán. podía hacer más. Sobre todo porque mostró un poquito más de fútbol que Ramsey. Sí, pero y tu que opinión es porque Marshall. estás dolido, no eres nada. Exacto, No, no, metas no. el corazón, Toraño. Claro, no lo a ver, metas el corazón aquí. Es que No, le y dieron porque la es que oportunidad de ni jugar. Rayados infló tanto a Oye, pero Marshall, como ¿cuántos- el América infló a Maximán. Pero Marshall, ¿cuántos minutos lo tuvo? vendían como la contratación del torneo, el tipo que venía a Pero revolucionar lo el mandaron a la ataque de la banca luego, Fer. América. No, hacer a algo Maximán sí le diferente. dieron la posibilidad de que fuera titular. Y sentando al mejor Entonces, por eso es futbolista más que tenían, decepción además. para mí. Porque si no te toman en cuenta y no tienes minutos, bueno, pues está bien. Y además pero Maximán jugó en tuvo lugar de que su mejor modificar. futbolista, Claro, además. claro, de Brian. Y el América tuvo que modificar cómo jugaba para que Maximán tuviera entrada en el once. Señor Tota, en la cartita santa, puedes decir lo que sea, ¿eh? Puedes volarte y decir quiero que sea Lamine Yamal. No sé, ya se me pidió, ocurre. ya Puedes volarte con uno y Ya uno pidió. real que te gustaría que llegara a la América. No, creo que América necesita un Paulinho, un delantero. O sea, Paulinho. No, un delantero. Digo, yo creo que es complicado que Paulinho salga de Toluca, pero sí un Paulinho. Tira tu nombre, tira tu un nombre. killer dentro del. No, si es Paulinho, yo tiro el nombre de Paulinho, que vayan por O Paulinho. sea, como si me dice Erling Haaland, no hay problema. O sea, tú tírame un nombre, el futbolista que No, uno necesita real. la creo- América. Es más, si Paulinho quiere ir al Mundial, tiene que ir a jugar al América. Muy bien. No, creo que Paulinho sería una gran contratación para el ¿Y América. posible? O sea, que tú digas un 9 que te guste, que digas que es posible. No, me gusta. Berterame, campeón de goleo. No, es que si voy a ir por uno de la liga, apuesto todo por ir por Paulinho. A ver, si quieres yo te voy diciendo. A ver, Angelito, la cartita. Yo quiero a ya- Julián Álvarez. A Julián Álvarez. Ah, del Atlético, muy bien. Ese es Julián la carta. Álvarez. Acá. ¿Y ya real? Lo Ahora quiero. sí. La Real, yo creo que la América tiene a Palavecino
en mente. Y si no es Paulinho, que no va a ser Paulinho, Joao Pedro, posiblemente del Atlético de San Luis. Que yo, Pedro, no es un muchacho precisamente. Tiene 33, me parece. Sí. Las Águilas del América están viviendo una transformación que va mucho más allá de lo que la afición puede imaginar, porque mientras todos están pendientes de los refuerzos que todavía no llegan y de los nombres que suenan en redes sociales, en Coapa se están tomando decisiones estratégicas que podrían marcar el futuro del club durante los próximos años, con movimientos financieros que nadie esperaba y con negociaciones que están prácticamente cerradas, pero que todavía no se han anunciado de manera oficial. Lo interesante de todo esto es que André Jardín tiene sobre la mesa situaciones que van a obligarlo a tomar decisiones complicadas, porque no se trata solamente de quién llega y quién se va, sino de cómo va a manejar el regreso de jugadores que estuvieron mucho tiempo fuera por lesión y que ahora reclaman su lugar en el once titular cuando otros ya se adueñaron de esas posiciones y demostraron que pueden rendir al más alto nivel. Desde Europa están llegando señales clarísimas de que un fichaje que la gente viene pidiendo desde hace años podría concretarse en cuestión de meses, y todo apunta a que las condiciones están dadas para que finalmente se materialice ese regreso que tantos americanistas han soñado. Mientras que por otro lado hay jugadores que salieron del nido y que ahora están siendo pretendidos por otros equipos de la Liga MX en movimientos que generarían nostalgia y controversia si llegaran a concretarse, porque nadie quiere enfrentarse a leyendas que le dieron tanto al club. Además, tenemos que hablar de las inyecciones millonarias de capital que acaban de confirmarse con la llegada de nuevos inversionistas que traen consigo promesas de mejoras estructurales y posibilidades de fichajes que antes parecían imposibles para la economía del equipo. Ahora les voy a pedir que me dejen su like y su comentario aquí abajo, porque quiero saber su opinión sobre todo lo que vamos a platicar. Vamos a comenzar hablando primero sobre el fichaje que todos los americanistas están esperando y que cada vez está más cerca de convertirse en realidad. Raúl Jiménez es el fichaje con el que toda la afición de América sueña desde hace varios años, y todo apunta que su regreso al nido podría estar cada vez más cerca de lo esperado, considerando que en 6 meses el delantero mexicano quedará como jugador libre y las condiciones están dadas para que finalmente regrese a casa después de tantos años en Europa. Recientemente ha salido a la luz que el Fulham ya estaría buscando a su reemplazo en la Eredivisie, y se trata de Ricardo Pepi, quien se apunta como el objetivo del conjunto de Marco Silva para el futuro. El delantero estadounidense con raíces mexicanas sería el reemplazo de Jiménez en el ataque de los Cottagers, lo cual confirma que el equipo inglés ya está planificando su futuro sin el mexicano, y eso abre completamente las puertas para que el América pueda concretar su fichaje. Tras esto está más que confirmado que el Fulham no renovará a Raúl, por lo que América tendría todo para comenzar a seducirlo de cara al próximo mercado de verano, donde quedará libre después de disputar la Copa del Mundo con la selección mexicana. Con 34 años, Raúl Jiménez no descarta volver al nido e incluso ve con buenos ojos regresar a donde comenzó su carrera. Hace varios años, y en una reciente entrevista con Gibran, Orege, el canterano azul crema, y su pareja dejaron en claro que les gustaría volver próximamente con las Águilas. Las declaraciones de Raúl fueron contundentes cuando dijo que si se da la oportunidad de regresar, él estaría feliz porque está dentro de los planes y se tienen que dar varias cosas, pero que definitivamente está contemplado. También mencionó que sería algo bonito retirarse con América porque es donde empezó y donde le gustaría terminar su carrera, pero que hay que ver cómo se van dando las cosas con el tiempo. Por su parte, su esposa fue todavía más directa al declararse 100% americanista, con sangre totalmente azul crema, y que aman al América esperando estar ahí algún día de regreso, ojalá que pronto, porque si fuera por ella lo firmaría directamente, ya que estaría feliz de regresar con sus Águilas. Yo creo que este fichaje tiene que darse sí o sí porque sería el cierre perfecto para la carrera de uno de los mejores delanteros que ha salido de la cantera azul crema. Raúl ha demostrado en Europa que tiene el nivel para competir al más alto nivel, y traerlo de regreso al nido sería un golpe de autoridad impresionante
por parte de la directiva del América. Pensando bien, el timing es perfecto porque viene libre después del Mundial, lo cual significa que no habría que pagar ni un peso por su traspaso, y aunque el salario seguramente será alto, estamos hablando de un jugador que conoce la casa, que sabe lo que significa vestir esos colores y que todavía tiene fútbol para aportar muchísimo al equipo. Además, su experiencia sería fundamental para los jóvenes de la cantera y su liderazgo dentro del vestuario no tiene precio. Yo apostaría todo a que Raúl regresa al América en el verano del 2026, porque todas las piezas están alineadas para que esto suceda y sería un error garrafal de la directiva dejar pasar esta oportunidad de oro. Ahora que ya hablamos de una posible llegada, vamos a hablar sobre otro retorno que también está prácticamente confirmado y que tiene dividida a la afición azul crema de cara al Clausura 2026. América podría reforzarse de nueva cuenta con un viejo conocido que ya tuvo un paso previo por el equipo, y se trata de Chicote Calderón, quien según las fuentes más confiables podría volver al nido luego de su préstamo con Necaxa, donde no tuvo la continuidad que esperaba y ahora buscaría recuperar su nivel en el equipo que lo vio crecer. Chicote fue un jugador importante en su primera etapa bajo el mando de André Jardín, y el técnico brasileño confía plenamente en sus capacidades, por lo que estaría dispuesto a darle una nueva oportunidad para que demuestre que puede aportar al equipo en el lateral izquierdo. Sin embargo, hay algo que nadie está diciendo y que podría ser la parte negativa de esta vuelta al nido en lo que respecta a la proyección de uno de los canteranos de más nivel que tienen las Águilas actualmente. Se trata de Ralph Orquín, quien podría verse seriamente perjudicado con este regreso, ya que ahora América pasaría a tener 3 laterales por izquierda en la plantilla. En lo que respecta a la jerarquía, Cristian Borja seguiría siendo el titular indiscutible para André Jardine, por lo que Chicote y Orquín pelearían por ser el suplente del colombiano en una competencia donde el canterano podría salir perdiendo, porque Jardín ya conoce a Calderón y confía en él desde hace tiempo. Cabe señalar que Ralph Orquín volvió al nido para la Apertura 2025, luego de tener un exitoso préstamo con Juárez, donde se convirtió en uno de los mejores elementos en su posición y donde demostró que tiene las condiciones para jugar en primera división con regularidad. Sin embargo, en su regreso al nido sus minutos cayeron en gran medida, ya que vino de más a menos en cuanto a sus participaciones con el equipo y prácticamente no tuvo oportunidades de demostrar su nivel. Pese a que fue anunciado como uno de los 5 refuerzos del equipo para el Apertura 2025, Ralph Orquín únicamente disputó 2 partidos con América en el pasado torneo. Esto considerando que jugó la jornada 1 frente a Juárez, en donde sumó 84 minutos, y posteriormente la siguiente jornada ante Xolos, donde fue titular y disputó todo el encuentro. A partir de ese momento no volvió a jugar más y fue suplente prácticamente toda la campaña, sin que Jardín le diera nuevas oportunidades de mostrar lo que puede hacer. Yo creo que traer de regreso a Chicote Calderón es un error estratégico que puede costar muy caro en el desarrollo de Ralph Orquín, porque estamos hablando de un canterano joven que demostró en Juárez que tiene nivel de sobra para competir en primera división. Chicote ya tuvo su oportunidad en el América y francamente no terminó de convencer del todo, por eso lo mandaron a préstamo, y ahora traerlo de vuelta cuando tienes a un chavo de la casa que necesita minutos me parece una decisión equivocada. Pensando bien, entiendo que Jardín confía en Calderón y que lo conoce, pero también hay que darle espacio a los jóvenes para que crezcan, porque si no, nunca van a explotar su potencial. Ralph necesita continuidad, necesita sentirse importante, y con la llegada de Chicote eso se complica muchísimo, porque ahora va a tener que pelear con 2 jugadores por el puesto de suplente. Yo preferiría que le den la oportunidad al canterano y que Chicote busque minutos en otro lado donde pueda ser protagonista, porque aquí en el América ya demostró que no alcanza el nivel que se requiere. Ya que hablamos de movimientos en el mercado, ahora tenemos que mencionar una noticia que viene desde Argentina y
que tiene que ver con un jugador que marcó época en el América y que la afición todavía lleva en el corazón. Hay jugadores que dejaron una huella imborrable en el América y Diego Valdés, sin duda alguna, es uno de ellos, porque el mediocampista fue clave en el tricampeonato y la afición sigue con especial atención cada uno de los pasos de su carrera, por lo que la reciente noticia de Vélez, Sarsfield no pasó desapercibida entre los americanistas, es que Diego Valdés sería pretendido por una serie de equipos de la Liga MX, como es el caso de León, donde son conscientes de todo lo que puede aportar el 10 a su equipo y parecían estar muy cerca de ficharlo, algo que había generado cierta nostalgia y preocupación en los americanistas porque nadie quiere enfrentarse a un jugador que le dio tanto al club y que fue fundamental en los momentos más importantes de la historia reciente. Sin embargo, desde Argentina hicieron una aclaratoria que es motivo de alegría para la afición del América, porque Fabián Berlanga, presidente de Vélez, Sarsfield aseguró que no tiene ninguna oferta formal sobre la mesa por Diego Valdés, descartando que sea inminente su eventual llegada a León. El directivo fue muy claro cuando expresó que no lo han llamado y que si hubiera algo se los diría sin problema, pero que en este momento no hay sondeos ni conversaciones avanzadas por el jugador chileno. El presente de Diego Valdés no ha sido el mejor porque las lesiones lo han castigado mucho en Vélez Sarsfield, por lo que no ha tenido la regularidad deseada para mostrar todo su potencial en el fútbol argentino. El chileno solo ha convertido un gol desde su llegada a Vélez, donde se le exige mucho más de cara a lo que viene en el próximo semestre y donde necesita recuperar su mejor versión si quiere consolidarse como una pieza importante del equipo. El club publicó un emotivo video antes de la salida del 10, lo que confirma lo mucho que significa Valdés en el nido. Y es por eso que la noticia del interés de León generó tanto ruido en la afición del conjunto azul crema, pues nadie quiere enfrentar a un jugador que le dio todo al club y que fue protagonista en los títulos más recientes que consiguió el América. Yo creo que la afición puede respirar tranquila, al menos por ahora, porque Diego Valdés no se va a ir a León ni a ningún otro equipo de la Liga MX en este momento. Las lesiones le han pegado duro en Argentina y eso ha frenado su adaptación al fútbol de allá. Pero estoy seguro de que Valdés tiene la calidad suficiente para revertir la situación y volver a ser el jugador determinante que fue en el América. Pensando bien, me da un poco de tristeza verlo sufrir con las lesiones porque es un futbolista que siempre dio todo en la cancha y que nunca se guardó nada cuando vestía los colores azul crema. Yo personalmente no me gustaría verlo en León ni en ningún otro equipo mexicano porque sería muy doloroso enfrentarlo sabiendo todo lo que hizo por el América. Y creo que la mayoría de la afición piensa lo mismo. Ojalá que se recupere bien en Vélez y que pueda tener una buena carrera allá en Argentina porque se lo merece por todo lo que nos dio durante su tiempo en el nido, mudando de tema, pero manteniéndonos en el ámbito de noticias importantes para el futuro del club. Tenemos que hablar sobre algo que absolutamente nadie vio venir y que puede cambiar completamente el panorama económico de la América para los próximos años. En una noticia que sorprendió a todo el mundo, se reveló que América tendrá un nuevo dueño, además de Emilio Azcárraga, y cabe señalar que este nuevo inversor compró el 49% del equipo, por lo que en teoría será un accionista minoritario del club, mientras que Azcárraga mantiene el 51% y por ende el control total de las decisiones. En este sentido, de igual forma, ha salido a la luz que parte de los planes que habría con la institución es hacer una fuerte inyección de capital al equipo, y así lo confirmó el periodista Alejandro Alfaro, quien mediante redes sociales afirmó que este es un paso que se buscará dar luego de la venta. Los aportes económicos de General Atlantic, que es el nuevo dueño, van directo a América, que sigue bajo la propiedad de Emilio Azcárraga Gin, según explicó el comunicador a través de su cuenta de X. Finalmente, esto no asegura que las Águilas comenzarán a tener mayor capital para refuerzos bomba de manera inmediata, ya que esta nueva inyección de dinero al club podría repartirse en varios proyectos internos y no únicamente destinarlo al armado de la plantilla como muchos aficionados esperarían. De acuerdo a información de David, Feitosen se espera que de igual forma las Águilas tengan mejoras en la estructura
infraestructura del club en los próximos meses. El América da el paso que el fútbol mexicano no quiso dar hace un año, según palabras de Faitelson, al buscar una conexión económica internacional, lanzarse al mercado global y apostar por nuevas oportunidades. Este trascendental paso seguramente se significará en mejoras a la estructura e infraestructura del club y, por qué no, en un equipo más poderoso en la cancha, escribió el periodista de UDN a través de X, generando todavía más expectativa entre la afición azul crema. Yo creo que este movimiento es histórico y demuestra que la América está pensando en grande para competir no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente en los próximos años. La llegada de General Atlantic como socio minoritario trae consigo una inyección de capital importantísima que puede significar mejoras en todas las áreas del club, desde las instalaciones hasta el plantel profesional. Pensando bien, esto era algo necesario porque el fútbol está cambiando a nivel mundial y los clubes que no se adapten a las nuevas realidades económicas se van a quedar atrás irremediablemente. Ahora bien, también hay que ser realistas y entender que este dinero no va a llegar todo de golpe para fichajes, sino que se va a invertir estratégicamente en diferentes proyectos que fortalezcan al club a largo plazo. Yo creo que veremos mejoras en las fuerzas básicas, en el centro de alto rendimiento, en la infraestructura del estadio y sí también en algunos fichajes importantes, pero no esperen que de repente el América se convierta en el PSG o el Manchester City de la noche a la mañana, porque no funciona así. Lo importante es que el club está dando pasos firmes hacia la profesionalización total y hacia convertirse en una institución de clase mundial, que es lo que todos los americanistas queremos ver. Ahora vamos a hablar sobre un tema que tiene a André Jardín pensando bastante y que tiene que ver con el regreso de un jugador fundamental que estuvo prácticamente todo el torneo anterior fuera por lesiones. Las imágenes que publica el América de los trabajos de pretemporada son muy alentadoras, porque después de tantas lesiones, ver a Henry Martín trabajando a la par de sus compañeros es motivo de optimismo. Sin embargo, el regreso de la bomba le genera un serio dilema a André Jardín para el Clausura 2026, que tiene que ver con un aspecto muy específico del juego. Antes de todo el calvario que sufrió con las lesiones, Henry Martín era el principal cobrador de penales del América, y el delantero tuvo grandes registros en ese sentido e incluso convirtió en los momentos de máxima tensión, como ante Cruz Azul en la final del Clausura 2024, donde demostró que tiene la personalidad y la frialdad necesaria para asumir esa responsabilidad en los momentos más importantes. Pero en el semestre pasado, Jardine tuvo que buscar alternativas para este tipo de situaciones y encontró en Brian Rodríguez un cobrador muy confiable que destacó con grandes remates desde el punto penal y con una efectividad muy alta, por lo que el entrenador debe tomar una decisión en ese sentido sobre quién será el encargado de ejecutar los penales en el Clausura 2026. Todo indica que, al menos en primera instancia, Henry Martín sería el elegido para los penales del América, porque el delantero necesita recuperar la confianza y esto puede resultar de gran ayuda para que vuelva a sentirse importante dentro del equipo. Sin embargo, André Jardín ya sabe que tiene otros especialistas en su plantilla y no depender exclusivamente del acierto del capitán puede ser una ventaja táctica importante en ciertos momentos del torneo. Vale destacar que Henry Martín hizo su regreso a los terrenos de juego en la liguilla del torneo pasado, ya que tuvo algunos minutos contra Monterrey después de estar tanto tiempo fuera por lesión. Pero el delantero ahora ha contado con más tiempo para prepararse en esta pretemporada y no ha tenido molestias físicas, por lo que sería una de las novedades ante Xolos si todo marcha bien en las próximas semanas que faltan para el debut del equipo. América ya conoce el calendario con el que competirá en un semestre que promete ser realmente exigente, porque las Águilas se enfrentarán a Xolos de Tijuana el próximo viernes 9 de enero en condición de visitante desde las 21 horas tiempo del centro de México, en lo que será el debut oficial del equipo en el Clausura 2026. Yo creo que Jardín tiene que manejar este tema con mucha inteligencia, porque tanto Henry como Brian merecen ser los cobradores principales por diferentes razones. Henry es el capitán, tiene experiencia
ha cobrado penales importantes en finales y necesita recuperar la confianza después de tanto tiempo. Lesionado, por lo que darle esa responsabilidad puede ayudarlo muchísimo en su proceso de readaptación. Por otro lado, Bryan demostró en el Apertura 2025 que tiene una efectividad altísima desde los 11 metros y que no le tiembla el pulso a la hora de cobrar, por lo que quitarle esa responsabilidad. Ahora que viene en un gran momento podría afectarlo anímicamente. Pensando bien, yo creo que la solución más inteligente sería que Henry sea el primer cobrador cuando esté en cancha, pero que Bryan siga siendo una alternativa válida dependiendo del contexto del partido y de cómo se sienta cada uno en ese momento. Al final del día lo importante es que el equipo convierta los penales y no tanto quién los cobra, siempre y cuando sean jugadores confiables que le den garantías al técnico. En ese sentido, sobre la preparación del equipo, tenemos que destacar algo que muy pocos están notando, pero que podría ser absolutamente clave para que el América tenga un gran torneo en el Clausura 2026. Después de todo lo que pasó en el Apertura 2025, los jugadores tuvieron cerca de 3 semanas de vacaciones para distraerse y regresar al club en su mejor versión física y mental. Y en este sentido, desde hace varios días, las Águilas ya se encuentran realizando la pretemporada de cara al próximo torneo con trabajos muy completos. Cabe señalar que desde la llegada de André Jardín al nido, esta es la primera vez que el equipo puede tener una pretemporada en tiempo y forma, considerando que en las últimas el equipo tenía pocos días para ponerse a tono debido a que llegaron a 4 finales de manera consecutiva y eso obviamente no les permitía tener el descanso y la preparación adecuada para arrancar el siguiente torneo en condiciones óptimas. Tras esto se espera que esto sea clave y ayude a que varios elementos recuperen su mejor versión física y futbolística después de una Apertura 2025, que fue muy desgastante para muchos jugadores. Uno de los jugadores a los que mejor les caerá la pretemporada es a Henry Martín, quien en el último torneo solo jugó 4 partidos con el equipo debido a temas físicos que lo marginaron prácticamente todo el semestre. Finalmente, otro punto a considerar durante la pretemporada es que André Jardín pruebe nuevos sistemas tácticos para afrontar el Clausura 2026, donde las Águilas buscarán de nueva cuenta el título de la Liga MX y así evitar el tricampeonato del Toluca de Antonio Mohamed, que viene arrasando con todo en el fútbol mexicano. Si bien América cuenta con una de las mejores plantillas del fútbol mexicano, está claro que las Águilas necesitan refuerzos en zonas específicas del equipo, y en este sentido el conjunto azul crema es uno de los pocos que aún no suma refuerzos para el Clausura 2026. Por lo que todo apunta a que estos llegarán una vez iniciado el torneo, como ha sido costumbre en Cuapa en los últimos años. Yo creo que esta pretemporada completa puede marcar la diferencia entre un buen torneo y un gran torneo para el América, porque finalmente Jardín va a tener el tiempo necesario para trabajar con calma, implementar sus ideas tácticas, probar variantes y sobre todo recuperar físicamente a jugadores que vienen arrastrando molestias o que estuvieron mucho tiempo lesionados, como es el caso de Henry Martín. Pensando bien, las 4 finales consecutivas fueron un logro impresionante, pero también pasaron factura en el desgaste físico del plantel y eso se notó en ciertos momentos de la Apertura 2025 donde el equipo no tuvo la frescura ni la intensidad que caracterizaba al América campeón. Ahora, con esta preparación adecuada, el equipo debería llegar mucho mejor parado al torneo y con mayor posibilidades de pelear el título de principio a fin. Además, Jardín va a poder experimentar con diferentes sistemas tácticos y encontrar la mejor fórmula para sacarle provecho a los jugadores que tienen la plantilla, lo cual es fundamental para competir contra equipos como el Toluca, que vienen pues en un nivel altísimo. Mudando un poco de tema, pero manteniéndonos en el ámbito de las buenas noticias, tenemos que hablar sobre la recuperación de uno de los canteranos más prometedores que tiene el América actualmente. Sin duda alguna, la lesión más grave de todo. América durante la Apertura 2025 fue la de Dagoberto Espinosa, quien frente a Monterrey tuvo una rotura de ligamento cruzado el 20 de septiembre en una jugada muy desafortunada que lo dejó fuera del resto del torneo. Tras esto se confirmó la baja del canterano azul crema para todo lo que restaba del torneo
en un golpe durísimo para el jugador y para el equipo que perdía a uno de sus laterales derechos más prometedores justo cuando había conseguido ganarse la titularidad con grandes actuaciones. No obstante, a 3 meses de su lesión, el formado en el Nido ha compartido algunas fotografías de su recuperación mediante redes sociales y todo apunta a que va muy bien en su proceso de rehabilitación. Esto considerando que ya regresó a entrenar junto al resto del equipo, aunque está claro que aún le faltan varios meses para regresar a las canchas y disputar partidos oficiales con el primer equipo. Si bien ya suma poco más de 3 meses de haberse lesionado y no hay una fecha exacta para tenerlo de vuelta, se podría llegar a intuir que su retorno a las convocatorias se daría después del mes de marzo del 2026, es decir, para la recta final del próximo torneo, en donde podría ser un jugador clave para las Águilas si logra recuperar el nivel que tenía antes de la lesión. Finalmente, su baja por lesión fue una pena enorme, ya que se había ganado la titularidad en el equipo debido al bajo rendimiento de Kevin Álvarez, quien tuvo que ocupar su lugar para de nueva cuenta convertirse en el lateral derecho de las Águilas. Aunque sin el nivel que mostró en torneos anteriores, Dagoberto Espinosa es la gran joya que América tiene en su cantera, según palabras del mismísimo Coca González, quien es un histórico descubridor de talentos en el fútbol mexicano. En entrevista exclusiva para Águilas Monumental, fue el Coca González, descubridor de Cuauhtémoc Blanco, quien reveló que Dagoberto Espinosa es el próximo canterano que va a brillar en el América por todas las condiciones que tiene. Dagoberto es rápido, técnicamente bien es de los más rápidos del fútbol mexicano. Buena técnica, buen físico, por las características que tiene, dijo el Coca González. La posición es buena, él te puede jugar del lado derecho, todo ese carril. Es un chamaco de 20 años que tiene todo para triunfar en el América. Él se fue a foguear un año a Bélgica, allá lo prestaron y regresó mucho mejor. A Dagoberto Espinosa yo lo traje de Sinaloa a los 11 años, explicó el histórico visor azul crema. Yo creo que Dagoberto tiene todo para convertirse en una pieza fundamental del América en los próximos años, porque es un lateral moderno con velocidad técnica y proyección ofensiva, que es justamente lo que se necesita en el fútbol actual. La lesión fue un golpe durísimo para su carrera, justo cuando estaba despegando, pero si algo caracteriza a los canteranos azulcremas es la mentalidad ganadora y la capacidad de sobreponerse a las adversidades. Pensando bien, verlo ya entrenando con el grupo es una señal muy positiva de que su recuperación va por buen camino, y eso ilusiona muchísimo, porque el América necesita tener profundidad en todas las posiciones, especialmente en los laterales donde Kevin Álvarez no ha estado a su mejor nivel. Yo confío plenamente en que Dagoberto va a regresar más fuerte que nunca y que va a pelear por la titularidad en cuanto esté al 100%, porque tiene las condiciones de sobra para ser el lateral derecho titular de este equipo durante muchos años. Además, el respaldo del Coca González no es poca cosa, porque estamos hablando de alguien que descubrió a Cuauhtémoc Blanco y que tiene un ojo clínico impresionante para detectar talento. Así que si él dice que Dagoberto va a brillar, yo le creo completamente.